Muy buenos días. Bienvenidos al curso de Fundamentos sobre Algoritmos y Lenguajes de Programación. Su facilitador es el profesor Juan Carlos Herrera Ríos. Bienvenidos. En la sesión de hoy hablaremos del tópico de operadores. Los contenidos que se van a tratar van a ser divididos en 3 sesiones. La primera sesión, que es la que vamos a tratar el día de hoy, se refiere a los conocimientos previos que deben tener para poder terminar el curso satisfactoriamente. Dentro de los conocimientos previos tenemos las variables y constantes, su definición, ejemplos, sentencias y expresiones, tipos de datos. Para la segunda sesión tendremos los tipos de operadores, entre ellos los aritméticos, los relacionales y los lógicos. Y para culminar en la sesión 3 tendremos jerarquía de los operadores, ejemplos y ejercicios de su utilización y las referencias bibliográficas. Sesión 1. Para comenzar es bueno tener, digamos, la definición clara de lo que es un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Una secuencia ordenada de pasos que conduce a la solución de un problema concreto sin ambigüedad alguna en tiempo finito. Es importante dentro del uso de los algoritmos el manejo de lo que son las variables y constantes. Podemos decir que una variable es como un compartimiento o un área, ¿verdad?, donde nosotros guardamos datos, información, ¿okay? Y que estos datos pueden cambiar a medida de que vamos desarrollando nuestros algoritmos. Las variables que se puede decir que en la elaboración de un algoritmo intervienen 3 clases o tipos de variables: las variables que representan los datos de entrada, las variables auxiliares y las variables que representan los datos de salida. Los datos de entrada son los insumos de los que se utilizan los algoritmos para resolver los problemas. Las variables auxiliares son otras variables que se necesitan para poder resolver el problema, y los resultados son representados normalmente a través de datos o variables que se utilizan para mostrar la salida de esos resultados. La constante es un valor que no sufre alguna modificación en el transcurso de la ejecución de un programa, o en este caso, nuestro algoritmo. Ejemplos de variables y constantes: por ejemplo, una variable, cabe decir que debe tener un identificador. Nombres de identificadores posibles son A, B, alfa, nombre, sexo, salario 1, salario total. Cabe resaltar de que los nombres de las variables son sensitivos al contexto, es decir, una A mayúscula es diferente a una A minúscula. Son nombres o identificadores de variables diferentes. La constante, en este caso tenemos la variable pi, que siempre va a tener el mismo valor, que es 3,142732. Es decir, que a lo largo del curso de nuestro algoritmo este valor nunca será modificado. Tenemos también lo que son las sentencias y expresiones. ¿Qué es una sentencia? Bueno, una instrucción que ejecuta alguna cosa que no devolverá o retornará un valor, ¿verdad?, indica al computador que haga algo. Son las instrucciones o las sentencias que le darán las instrucciones paso a paso al computador para que resuelva algún problema dado. Una expresión, ¿verdad?, es una representación simbólica de una operación lógica, relacional o aritmética que produce un resultado concreto, un valor. Aquí es donde representamos nuestros cálculos, ya sean simples o complejos. Ejemplos de sentencias y expresiones tenemos las siguientes. Para el caso de la sentencia tenemos x igual a 1, lo que significa es que el valor 1 será asignado a la variable cuyo identificador es x. La segunda sentencia que tenemos, leer A, le indica al computador que debe leer una información posiblemente suministrada por el teclado y que le es asignado a la variable cuyo identificador es A. La siguiente sentencia tenemos escribir el resultado es. Esto le indica al computador que debe escribir en la pantalla el mensaje que dice el resultado es ... Las expresiones tenemos, por el primer caso, x va a ser igual a 5 más 4 entre 2 por 6. Quiere decir que lo que está al lado derecho de la asignación del signo de igualdad, cabe decir, se ejecutará primero, cuyo resultado se le asignará
a la variable cuyo identificador es x, para este caso. En la segunda expresión tenemos que r va a ser igual a, entre paréntesis, a mayor que x, o entre paréntesis x mayor o igual que 100. Después que se resuelva esta operación, ¿verdad?, el resultado se le será asignado a la variable cuyo identificador es r. Más adelante veremos cómo se resuelven cada uno de estos tipos de expresiones. Otro aspecto importante que debe ser previo al manejo de los algoritmos y que debe estar presente en todas las personas interesadas en el uso de ellos y sobre todo en la programación de computadoras, son los tipos de datos. El tipo de dato en las variables tiene que ser compatible con el tipo de dato utilizado en los lenguajes informáticos. De entre ellos tenemos los siguientes 5 tipos de datos que son los más comunes. El entero, que permite almacenar valores enteros, es decir, no admite decimales. Los reales, que permiten almacenar valores decimales. El de tipo carácter, que almacena un carácter alfanumérico, puede ser la A, la B, la C, la D, el menos, el más. Los lógicos o booleanos, que solo permiten dos posibilidades, o es verdadero o es falso. Y los de tipo texto, que permiten almacenar varios caracteres, ¿verdad?, como si fuera un todo, ¿no?, un solo elemento, ¿no? Normalmente se considera como un tipo de datos compuesto. Ejemplos de tipo de datos. Bueno, para el caso del tipo entero tenemos el 1234. Para el caso del tipo real tenemos 12,34. Para el tipo carácter tenemos en este caso la letra A. Para el lógico booleano pues tenemos las dos posibilidades, verdadero o falso, o true o false. Y para el textual tenemos la palabra hola. Con esto, bueno, hemos terminado la sesión número 1 de nuestro curso sobre fundamentos sobre algoritmos y programación. Gracias.